Bien, muchachos, de nuevo, gracias por la espera. De nuevo, de nueva cuenta, gracias eh, por asistir a esta sesión. Vamos a iniciar el día de hoy. Vamos a continuar. Vamos a hacer un ejercicio adicional acerca de la segunda ley de Newton. Y antes de iniciar, muchachos, quiero saber si tienen alguna pregunta, comentario, algo que quieran compartirnos. Adelante, por favor, los escuchamos. No, profe, creo que no. Gracias, Eduardo. Bien, entonces yo voy a hacer un comentario, por favor, para que lo tomen en cuenta. Voy a compartir esto. El domingo pasado volví a publicar el link para las encuestas. Por ahí me hace falta algunos de ustedes, muchachos. Si se encuentran presentes, tómenlo en cuenta. Necesito que me completen estas encuestas porque de aquí voy a tomar sus correos de Gmail para poder repartir el trabajo de laboratorio, el trabajo de la práctica. Entonces, 4IM11, tengo solamente 35 personas aquí de este grupo que son 47 al menos, 48. Entonces hay personas que no me han llenado estas encuestas. Por favor, si alguien se encuentra presente, eh, que acuda a llenarlas para que tengamos estos datos completos, porque si no, no los voy a poder considerar para el trabajo de laboratorio. Si ya la hicieron y no se acuerdan, a la hora que intenten hacerlo, van a ver que no les va a permitir. Entonces eso les va a dar la idea de que ya cumplieron con esta encuesta. Lo mismo ocurre con la otra, que es la encuesta de inicio de semestre. Algunos no la han contestado todavía. Tengo aquí en mi estadística que solamente 33 personas la han respondido, muchachos. Entonces, si no me la responden, pues vamos a tener problemas con la asignación de sus equipos de laboratorio. Así que les recomiendo que se pongan las pilas y contesten estas encuestas para poder tener sus datos. Si no, se quedan fuera de los equipos. ¿Alguna duda o comentario al respecto, muchachos? No, profe. No, profe. Bien, gracias. Supongo que la mayoría de los que faltan son los que no se presentan aquí a las sesiones, pero si hay alguien en ese caso ahorita que me escuchó de esto, por favor pónganse al corriente con estas encuestas para que tenga yo su dato de su correo electrónico y de ahí voy a sacar los equipos para trabajar la actividad del laboratorio. Entonces, bueno, habiendo hecho esa observación, vamos a continuar con el trabajo del día de hoy. Voy a compartir la presentación que estuvimos trabajando en la sesión pasada. Vamos a recordar que estamos trabajando el tema de dinámica, específicamente la segunda ley de Newton, la aplicación de la segunda ley de Newton a la resolución de problemas que tienen que ver con movimiento. Y empezamos aquí cuando Bu aplicaba una fuerza horizontal sobre su caja de juguetes, determinamos la aceleración que le produce y determinamos también la fuerza normal, es decir, la fuerza de reacción del piso cuando esta caja está colocada sobre ese piso. Y después vimos que cuando le pide Bu a Azuleta que le ayude a jalar su caja, pues se aplica una fuerza con una cierta inclinación y esto también le produce una aceleración a esta caja y también existe una fuerza normal, una fuerza de reacción del piso cuando esta caja está colocada sobre el piso y vimos que pues sufría una cierta variación cuando ocurre esta situación que se jala con una cierta inclinación la caja. Y entonces seguimos revisando estos ejercicios en los cuales veíamos que cuando Azuleta quería cargar la caja de hecho la elevaba, la caja que contenía a Bu y a sus juguetes, la elevaba a una velocidad constante, pues pudimos determinar qué fuerza tenía que aplicar Azuleta para poder hacer eso. Y también lo pudimos determinar cuando queriendo
tener más emoción, Bu le pedía que la elevara, pero con una cierta aceleración, es decir, que la elevara de tal manera que sintiera cómo está acelerando ese movimiento. Y entonces vimos y comparamos cuáles eran las fuerzas que se tenían que aplicar en un caso y otro. Incluso lo vimos para cuando había que descender con una cierta aceleración también, hacer descender la caja en la que estaba contenida Bu, la fuerza que tenía que aplicar a Zuleta para ese caso, y comparamos sus valores con los otros dos casos. Y bueno, veíamos por ahí, llegamos a algunas conclusiones que si no se acuerdan, les recomiendo que la analicen y vuelvan a revisar esto para que vean cómo se comportan esas fuerzas en cada caso. Y finalmente, muchachos, el día de hoy vamos a ver un caso un poco distinto. Acá está ejemplificado. Entonces tenemos aquí a una nueva integrante de nuestros auxiliares. Ahí está Adita, que se llama, según me dijeron por ahí en el chat, no sé si este grupo o el otro, me dijeron que esta Adita se llama Iridesa. Y entonces las dos andaban volando juntas en alguna misión que les habían encargado, y para que no se perdieran, pues las habían unido con su cinturón y su arnés. Andaban volando unidas, pero de pronto se enredaron con esta polea que está aquí arriba y ya no se pudieron zafar, y entonces quedaron de alguna manera suspendidas de esta polea. Mientras pudieron aletear, pues estuvieron tratando de liberarse de esa polea, pero llegó el momento que se cansaron, y bueno, pues cuando se cansaron dejaron de aletear, y entonces sus cuerpos quedaron suspendidos de esa polea a través de esta cuerda que las unía. Y entonces Bub anda por aquí abajo esperándolas a que, si alguna de las dos cae, pues la pueda atrapar para que no se golpee con el piso. Y eso es lo que vamos a realizar el día de hoy, muchachos. Vamos a ver cómo se comportan estas hadas cuando se cansan y dejan de aletear, dejan de volar y dejan que su peso haga su trabajo sobre esta cuerda. Entonces, muchachos, la pregunta aquí es, primero, ustedes díganme, ¿cuánto consideran que pueda pesar? Bueno, más que pesar, ¿cuánto consideran que pueda ser la masa que tiene Azuleta y cuánto la masa que tiene Iridesa? Sugiéranme. Muchachos, recuerden que son hadas, son pequeñitas. ¿Cuánto? Como 3 kilos, ¿no? ¿Cuál? ¿Azuleta o Iridesa? Las dos. Aquí para poder hacer este ejercicio necesitamos que tengan una masa un poco diferente. ¿A cuál le damos 3 kilos? Azuleta. Azuleta, muy bien. Entonces la masa de Azuleta la vamos a considerar de 3 kilos. 3 kilogramos, pues. Y entonces vamos a suponer que Azuleta tiene una masa, perdón, Iridesa tiene una masa diferente. ¿Cuál? O sea, ¿no? ¿Cuánto será? 2.3. 2.3. 3.5, ¿no? Mejor. Vamos a dejar. No, porque Azuleta es más pesada, ¿no? Puede ser cualquiera más pesada, pero ya me dijeron 2.5. Digo, para hacerlo fácil el cálculo, vamos a dejarla en 2 kilos, ¿no? 2 kilogramos, solamente para facilitar el cálculo. Puede tener cualquier valor, pues solamente para hacer más fácil el cálculo, vamos a decir que es más ligerita esta Iridesa y que tiene su masa es de 2 kilogramos, ¿no? Entonces, muchachos, cuando ellas quedan suspendidas de esa cuerda, cuando se quedan a merced de sus propios pesos, solamente suspendidas de esa cuerda, pues algo pasa. ¿Qué pasará, muchachos? Si una tiene una masa de 3 kilogramos y la otra tiene una masa de 2 kilogramos, ¿qué piensan que pase? Que una suba y que la otra baje. Que una sube y que lo trabaje, ¿verdad? Entonces, una se va a empezar a mover en una dirección. Por ejemplo, por lógica, diríamos, por simple observación de estas masas, ¿hacia dónde se movería Azuleta? Hacia abajo. Hacia abajo.
Entonces, Azuleta tendría que moverse en esta dirección. Entonces, lo que hace es adquirir una aceleración en esta dirección. Vamos a llamar que esta es la aceleración de Azuleta. Y como están unidas por esta cuerda, pues lo que le pasa a Azuleta también se refleja en Iridesa. ¿Hacia dónde se movería Iridesa? Hacia arriba. Hacia arriba. De arriba, muy bien. Hacia arriba, entonces aquí estaría, como se empieza a mover, sería, adquiriría una aceleración y esta sería la aceleración de Iridesa en esa dirección. Y bueno, una consideración que hay que hacer: si Azuleta se mueve en esta dirección hacia abajo y esa dirección coincide con el eje, con la dirección negativa del eje Y, entonces debo de considerar que esta aceleración que adquiere Iridesa es, perdón, Azuleta es negativa. Bien, hasta ahí vamos bien. Y la pregunta ahora es, muchachos, ¿cómo será en cuanto a tamaño la aceleración que obtiene Azuleta con respecto a la aceleración que obtiene Iridesa? ¿Cómo serán estas dos aceleraciones en magnitud? La de Azuleta es mayor. La de Azuleta es mayor, o sea ¿Son que iguales? Azuleta bajaría más rápido. Si aquí lo que debemos de considerar es que las dos están unidas por esta cuerda, entonces lo que le pasa a una se refleja en la otra, ¿no? Debido a que están unidas por esa cuerda, entonces sí, no hay una que sea mayor, sino que efectivamente, como nos dijo después la compañera, son iguales. Entonces, esa es la consideración que vamos a hacer ahorita. Vamos a considerar que la aceleración que obtiene esta Azuleta es igual a la aceleración que obtiene Iridesa, porque están unidas por esa cuerda. O sea, si una jala hacia abajo, la otra sube, válgame la redundancia, hacia arriba, con la misma aceleración, precisamente porque están unidas por esa cuerda. Y entonces en magnitud van a ser iguales, en dirección van a ser diferentes, por eso una tiene un signo negativo, pero en magnitud van a ser iguales. Y entonces eso me lleva a la conclusión de que las dos se mueven con una misma aceleración, que simplemente voy a llamar la aceleración A. ¿Hasta ahí alguna duda con esto que acabamos de hacer, muchachos? No, profe. No, profe. Gracias. Entonces cada una de ellas está colgada de un extremo de la cuerda, y entonces cuando se cuelgan de esa cuerda, cada una de ellas experimenta una fuerza que le aplica esa cuerda. La cuerda se pone tensa, se estira, pues se pone tensa. Y entonces lo que hace esa cuerda es aplicarle una fuerza para mantenerlas ahí colgadas, para que no se caigan de golpe, para que no caigan en caída libre. Entonces la cuerda tiene que aplicarles una fuerza para mantenerlas en esa posición y desde luego para poderlas mover de manera posterior debido a sus propios pesos. Entonces la pregunta es, muchachos, ¿hacia dónde estaría? Bueno, antes de eso, perdón. Antes de eso, aquí me falta representar fuerzas que generan estas masas de Iridesa y de Azuleta. ¿Cómo se llaman esas fuerzas y hacia dónde las aplico? ¿Hacia dónde están aplicadas? La de Azuleta hacia abajo y la de Iridesa hacia arriba. Otra vez. Estas masas, la masa de cada una de ellas genera una fuerza que ya conocemos, que las jala a las dos hacia el centro de la Tierra. Es decir, estas masas generan un peso en cada una de ellas. Entonces aquí verticalmente hacia abajo está el peso de esta Azuleta, que la jala hacia el centro de la Tierra. Pero también Iridesa tiene un peso debido a que tiene esa masa, un peso que la jala hacia el centro de la Tierra. Entonces los dos pesos, y siempre todos los pesos, apuntan en dirección hacia el centro de la Tierra. Ahora sí, perdón. Decía que cuando eso sucede, estas cuerdas se tensan y entonces las cuerdas ejercen una fuerza que vamos a llamar la tensión, precisamente porque las cuerdas están tensas. La tensión que ejerce, por ejemplo, esta cuerda sobre Azuleta, ¿hacia dónde apuntaría? ¿Qué dirección tendría? Muchachos, se trata de mantener a Iridesa ahí colgada. Esta es la cuerda
y esta cuerda está aplicando una tensión aquí a la iguana para mantenerla ahí. ¿Hacia dónde está aplicando la fuerza esta cuerda? ¿Hacia arriba? Hacia arriba, ¿no? Porque si la aplica hacia abajo se cae. Tiene que aplicarla hacia arriba para mantenerla ahí. Entonces, aquí Azuleta está sintiendo la tensión de la cuerda que la mantiene ahí. Esa tensión de la cuerda está aquí. Esta es la tensión que experimenta la cuerda debido a Azuleta. Pero también lo mismo ocurre con Iridesa. Del otro lado, del lado derecho, hacia dónde apuntaría la tensión que siente, que tiene la cuerda debido al peso de Iridesa. Tenemos el mismo caso, muchachos. Este es Iridesa, hacia dónde está apuntando la tensión de la cuerda, hacia dónde estoy aplicando la fuerza con mi dedo en la cuerda. Hacia arriba. Hacia arriba, ¿no? Entonces también aquí aparece una tensión en la cuerda debido al peso de Iridesa, y esto le vamos a llamar la tensión de Iridesa. Y la pregunta aquí es, la pregunta de los 64,000. ¿Cómo serán la tensión que experimenta la cuerda debido a Azuleta y la tensión que experimenta la cuerda debido a Iridesa? ¿Cómo serán esas tensiones en cuanto a tamaño? ¿Cómo piensan que sean? ¿Alguna idea? Es mayor la de Azuleta. Es mayor la de Azuleta. ¿Ven? Esa es una idea. ¿Alguien tiene una idea diferente? Muchachos, ¿alguien dice otra cosa? Sin miedo, muchachos, sin penas. Se trata de que podemos equivocarnos sin problema. ¿Alguna otra idea, muchachos? No, profe. Todos creemos que es mayor la tensión de Azuleta. ¿Sí? Bien. Bueno, entonces aquí vamos a clarificar eso. Como Azuleta e Iridesa están unidas por esta cuerda, la verdad lo que pasa es que hay algo así como esto. Aquí está la polea. Y entonces aquí estuviera, de un lado estaría, a ver si se ve, de un lado estaría colgada Iridesa y del otro lado estaría colgada Azuleta. Y entonces esta cuerda está tensa por esos pesos. Pero como están unidos por esta polea, por esta cuerda, perdón, entonces la tensión que siente una y la tensión que siente la otra es el resultado de ambas. Entonces, lo que quiero decir aquí es que esta tensión que experimenta la cuerda debido a Azuleta y esta tensión que experimenta la cuerda debido a Iridesa son iguales, precisamente porque están unidas por esta cuerda. Esta cuerda es la misma, lo que hace que se comporten como una sola, como si fuera una sola fuerza. A lo que quiero llegar es que experimentemos que esta tensión que experimenta la cuerda debido a Azuleta es exactamente igual a la tensión que experimenta la cuerda debido a Iridesa. Y como son iguales, como hicimos en el caso anterior, pues simplemente vamos a decir que aquí existe una tensión. Y el objetivo de este tipo de problemas es precisamente determinar cuánto vale la aceleración que se produce en este sistema, en este grupo de cuerpos unidos mediante una cuerda a través de una polea, y cuánto vale la tensión que aparece en esa cuerda debido a esos dos cuerpos. ¿Vale? Este arreglo, ahorita tengo aquí a dos hadas colgando de esta cuerda, colgada de la polea, pero generalmente van a ser dos cuerpos cualquiera que sea su naturaleza, dos cuerpos cualquiera colgados, unidos por una cuerda y colgados de una polea, se van a comportar de manera similar. Y a un arreglo como este se le denomina una máquina de Atwood. Y el comportamiento va a ser igual. Y nosotros ahorita vamos a ver cómo vamos a poder calcular esta aceleración y esta tensión. Entonces, aquí lo que vamos a ver es qué tan rápido se mueve Azuleta hacia abajo, qué tan rápido se mueve Azuleta hacia arriba y de qué tamaño es
la fuerza o la tensión que experimenta esta cuerda debido a que ellas dos están unidas por medio de esa cuerda. La pregunta es, muchachos, ¿alguna idea cómo resolvemos esto? Primero sacamos la fuerza, ¿no? Pero para eso tenemos que sacar el peso. Y el peso es igual a la masa por la gravedad. Ajá. Bien, de acuerdo al proceso que estábamos manejando antes, ¿cuál es la herramienta matemática o el concepto que vamos a utilizar para resolver esto? ¿De qué tema estamos hablando, muchachos? ¿De la segunda ley? De la segunda ley de Newton. Entonces, esa es la herramienta que vamos a utilizar para resolver esto. Pero en los casos anteriores, si nos regresamos un poquito, estábamos hablando que solamente había un cuerpo que estaba moviendo, o sea, un cuerpo sobre el que actaban las fuerzas. En este caso, la caja que contiene a Boo. En el otro caso también la caja que contiene a Boo. En este caso, la caja de juguetes de Boo. Solamente había un cuerpo en ese sobre el cual estaban aplicadas las fuerzas, pero aquí tenemos dos cuerpos. De hecho, las dos hadas son los cuerpos sobre los que están aplicando diferentes fuerzas. Y entonces lo que tengo que hacer aquí es analizarlos por separado. Para cada uno de los cuerpos tengo que hacer un análisis y encontrar el valor de esas fuerzas. Bueno, ¿se acuerdan? Vamos a tomar ahorita, vamos a ver voy a escribirlo aquí. Vamos a ver el caso de Iridesa. Vamos a decir aquí que para Zuleta primero. Para Zuleta, muchachos. Este movimiento debe de responder a la segunda ley de Newton. Entonces, ¿qué hacíamos después de que ya teníamos las fuerzas representadas que estaban aplicadas sobre el cuerpo? En este caso, el cuerpo es a Zuleta. ¿Qué hacíamos para poder aplicar la segunda ley de Newton? ¿Qué es lo primero que procedemos a hacer después de El diagrama, ¿no? El diagrama, ¿no? Sí, efectivamente, el diagrama de cuerpo libre. Entonces, lo que tengo que hacer es, para Zuleta voy a trazar su diagrama de cuerpo libre y en él voy a representar las fuerzas que están aplicadas sobre Zuleta. Decimos que esas fuerzas son, por un lado, el peso, que está aquí verticalmente hacia abajo. Supongamos que es vertical, aunque me quedó medio inclinada. El peso de Zuleta. Muy bien, ¿cuál otra fuerza, muchachos? Sobre Zuleta. ¿Cuál otra fuerza está aplicada sobre Zuleta, muchachos? La aceleración Atención. y la tensión. La tensión, muy bien. La tensión está verticalmente hacia arriba. Y como ya dijimos que la tensión de Zuleta es igual a la tensión de Iridesa, y simplemente la vamos a llamar la tensión, vamos a decir solamente es la tensión. Y la aceleración no es una fuerza, pero sí es importante que la indiquemos aquí. Entonces, sabemos que eso se va a producir una aceleración en esta dirección, o al menos así lo intuimos. Vamos a tener aquí una aceleración negativa en esta dirección. Bien, hasta ahí vamos bien. Ahora, ¿qué hacíamos después? Ya que tenemos un diagrama de cuerpo libre, eso nos sirve para qué hacemos después. Ya que tenemos nuestro diagrama libre, ¿para qué lo usamos? ¿Para qué lo trazamos? ¿Se acuerdan, muchachos? Bueno, que yo sepa es para de ahí sacar o sea, poder emplear las fórmulas. Así Por es. ejemplo, aquí como no tenemos ni la T ni la aceleración, tendríamos que usar la W, que es W igual a masa por gravedad, ¿no? Muy bien, sí, muy bien. Entonces vamos, pues, para ser sistemáticos, como estábamos trabajando, lo que sigue después de que trazo mi diagrama de cuerpo libre es aplicar mi segunda ley de Newton. Aplico la segunda ley de Newton y entonces eso me recuerda que, de hecho lo tengo que hacer en el eje Y porque aquí solamente hay fuerzas en el eje Y. Si hubiera en el eje X y en el eje Y tendría que ser en los dos lados, pero en este caso solamente hay fuerzas en el eje Y. Entonces digo que, según eso, mi segunda ley de Newton me dice que la suma de las fuerzas que se aplican en este caso en Y debe ser igual a la masa por la aceleración en Y. Ahora sí,
En lugar de la suma de fuerzas, ¿qué pongo? La tensión. Ajá. ¿Qué más? ¿Qué otra fuerza está en Y? ¿Y el peso? El peso. Y el peso es negativo, entonces le pongo la tensión menos el peso de azuleta. Ya está. Es igual a la masa. ¿A la masa de quién? Pues a la masa de azuleta, ¿no? Porque estamos estudiando a azuleta. Por la aceleración en Y, pero ya pusimos aquí que la aceleración que obtiene azuleta es una aceleración negativa y se llama menos A. Bien. Ahora sí, como me decían hace rato, puedo calcular el peso de azuleta multiplicando su masa por la gravedad, ¿no? Y aquí, como ya la expresé arriba, ya puedo sustituir su valor. La masa de A de azuleta es 3 kilogramos, ¿no? Entonces ya puedo aquí poner su valor, 3 kilogramos por esta aceleración que es negativa, menos A. Entonces hacemos esta operación, conozco la masa de azuleta, conozco la gravedad, puedo calcular su peso. Entonces menos la masa de azuleta que son 3 kilogramos por, ¿cuánto muchachos? ¿Gravedad cuánto? 9.8. 9.8 metros sobre segundos cuadrados. 9.8 metros por segundo cuadrado. Gracias. Y entonces eso va a ser igual a, hago este producto, 3 kilogramos por A, este signo negativo lo voy a sacar acá, menos 3 kilogramos, menos 3 kilogramos por A. Y ahora tensión menos, ¿cuánto es? 9.8 por 3, 27, 29.4, ¿no? Sí. 29.4 kilogramos por metro sobre segundo cuadrado, esto me da newtons. Y eso va a ser igual a menos 3 kilogramos por A. Bien, ya tengo aquí, ya llegué aquí, y si siguiera yo avanzando, voy a ver que ya no voy a poder avanzar mucho, porque lo que tengo aquí es una ecuación que tiene dos cosas que no conozco. Es una ecuación que tiene dos incógnitas, no puedo resolver eso por sí mismo. Necesito para poder encontrar dos incógnitas, necesito dos ecuaciones que tengan dos incógnitas y poderlas resolver. Entonces, ya no puedo avanzar más aquí. ¿Qué podría yo hacer para poder resolver este problema? ¿Alguna idea? ¿Alguna sugerencia? Podría ser la misma fórmula con el peso de la otra hada y después aplicar un sistema de ecuaciones 2 por. Muy bien, Edgar. Sí, efectivamente es lo que tenemos que hacer. Voy a hacer el mismo análisis, vamos a hacer el mismo análisis ahora para iridesa y vamos a encontrar una segunda ecuación. Perfecto, eso es lo que continuaría aquí. Entonces, lo primero que hacemos es trazar un diagrama de cuerpo libre. Bueno, decir aquí que lo que vamos a hacer es para iridesa, ¿no? Para que quede bien identificado. Para iridesa, voy a trazar su diagrama de cuerpo libre y voy a representar en él las fuerzas que están aplicadas en iridesa. ¿Cuáles son esas fuerzas? Díganme, muchachos. En iridesa, ¿cuáles fuerzas están aplicadas? La tensión, el peso y la aceleración. En la tensión, que es vertical hacia arriba, el peso de iridesa, que es vertical hacia abajo, y la aceleración no es una fuerza, no la puedo poner en este mismo diagrama, pero sí es importante, efectivamente, que la marquemos aquí. Es esta aceleración, que es igual a la otra. Eso simplemente le voy a llamar A. Y ya que lo tenemos así, muchachos, ¿qué sigue? Aplicar la ley. Ajá, aplicar la ley. Aplicarle todo el peso de la segunda ley de Newton, es decir, aplico la segunda ley de Newton aquí. ¿Qué me dice segunda ley de Newton otra vez? Como solamente hay fuerzas en el eje Y, la suma de fuerzas en Y va a ser igual a la masa por la aceleración en Y.
Bien, del diagrama de cuerpo libre que tenemos a la izquierda, muchachos, ¿cuáles son las fuerzas que están en Y? La tensión Ajá, y el peso. el peso de iridesa, entonces como el peso es hacia abajo en negativo, el peso de iridesa entonces va a ser igual a la masa. ¿A cuál masa? Pues a la masa de iridesa, porque es la que estamos estudiando ahorita, multiplicada por la aceleración. ¿Cuál es la aceleración? Pues simplemente la aceleración A, porque esa es la que tiene iridesa. Y entonces ahora sí vamos a ver la tensión. El peso de iridesa, ¿cómo lo calculo? La masa por la gravedad. Muy bien, multiplicando la masa de iridesa ahora por la gravedad. Y entonces esto va a ser igual a la masa de iridesa que ya pusimos aquí, que son 2 kilogramos. De una vez los voy a sustituir aquí por esta aceleración A que no conozco. Y bueno, puedo calcular el peso de iridesa, simplemente sustituyo su masa de 2 kilogramos por la aceleración de la gravedad, que son 9.8 metros por segundo cuadrado. Y entonces eso va a ser igual a 2 kilogramos por A que no conozco, entonces lo sigo indicando así. 2 kilogramos por A. Y entonces la tensión menos 2 por 9.8 me da 19.6 kilogramos metros por segundo cuadrado son newtons. Y esto va a ser igual a 2 kilogramos multiplicado por A. Y entonces si me doy cuenta, nuevamente ya encontré una ecuación que tiene ahora dos incógnitas, entonces ya tengo dos ecuaciones. Tengo una primera ecuación que encontré aquí y tengo aquí una segunda ecuación que tiene dos incógnitas. Ahora sí ya tengo dos ecuaciones con dos incógnitas. Esto ya lo puedo armar como un sistema de ecuaciones, de dos ecuaciones con dos incógnitas, y entonces podré resolver este caso. ¿Cómo lo puedo hacer, muchachos? ¿Qué métodos conocen para resolver un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas? ¿Alguna idea? Se tiene que eliminar una incógnita, ¿no? Así es. ¿Y cómo podríamos hacer eso? ¿Alguna idea? Sin ideas. Sí. Las ecuaciones, ¿no? Sí, hay varios métodos, ¿no? Podemos usar, no sé, podemos multiplicar alguna ecuación por un número de tal manera que luego la sumemos y logremos que se elimine una de las variables. Podríamos, acomodar las ecuaciones, igualarlas a cero y hacer un determinante. Existen muchas cosas. Yo lo que recomiendo, a lo mejor alguien sabe hacer algo más mejor, más fácil. Yo lo que recomiendo es este proceso, ¿no? En una ecuación, en este caso en la primera ecuación, despejo la tensión en la primera ecuación. A mí es lo que se me hace más fácil en este tipo de problemas, le digo, pero puede ser cualquiera. Despejo T en 1. En la ecuación 1. Y entonces cuando despejo T en 1, lo que voy a hacer es dejar solita esta T, lo que voy a hacer es voy a despejar, voy a quitar este 29.4 de aquí, y entonces me queda que la tensión va a ser igual a menos 3 kilogramos multiplicado por A, que ya estaba del otro lado del signo igual. Y estos menos 29.4 newtons los voy a pasar del otro lado. Me va a quedar más 29.4 newtons. Y ya está despejada T. Y como ya está despejada T, lo que voy a hacer después es sustituir esta T. Voy a abreviar un poquito, sustituir T en la segunda ecuación. Y entonces ya relacioné las dos ecuaciones. Y lo que voy a hacer entonces es que esta T la voy a poner aquí, en lugar de esto. ¿Vale? Entonces, en lugar de T voy a escribir todo esto, que son menos 3 kilogramos por A, más 29.4 newtons. Todo eso fue T. Luego sigue menos 19.6 newtons
Todo eso va a ser igual a esto que está aquí, 2 kilogramos por A. Y entonces si hago esta operación, puedo sumar estos dos, menos 3 kilogramos por A. 29.4 menos 19.6 me da más 19.8. 9.8 newtons va a ser igual a 2 kilogramos por A. Y ahora tengo que acomodar las incógnitas del lado izquierdo, entonces tengo estos menos 3 kilogramos por A. Voy a pasar estos 2 kilogramos que estaban de este lado, los voy a pasar de este lado, y estos newtons que estaban de acá, los voy a pasar de este lado. Me quedan menos 2 kilogramos por A. Y esto va a ser igual a menos 9.8 newtons. Muchachos, se va a acabar la sesión, ya no terminamos con esto. En la siguiente sesión terminamos con esto. Les dejo como ejercicio si quieren completarlo. Ya nada más es cuestión de despejar esta. Si yo sumo estas dos, me van a quedar menos 5 kilogramos por A. Igual a estos menos 9.8 newtons. Muchachos, los que hayan participado, déjenme su nombre en el chat para guardar su participación. Y nos vemos en la siguiente, muchachos. Que tengan una excelente tarde. Nos vemos hasta la próxima. Adiós, profe. Nos vemos, profe. Hasta la Hasta luego, próxima. profe. Buena tarde. No olviden su asistencia, muchachos. Hasta luego, profe. Gracias. Final.